Y hay otros antivirales que se han probado y hemos revisado algo de lopinavir, ritonavir, remdesivir, ¿no? Pero sin embargo, nuevamente la S50, porque tiene concentraciones demasiado altas, ¿no? Que son de 100 micrómetros, es decir, muy, muy altas. Ribavirina, por ejemplo, es otro de los que no tiene actividad, ¿no? Ribavirina se ha probado, recuerdan ustedes que estaba más para sincital respiratorio, con mucha evidencia también limitada. Ritonavir, que ya hemos mencionado, que en los estudios previos no tiene, sin embargo, lo asocian al lopinavir y tampoco no tiene actividad. Oseltamivir, en este caso, este virus no expresa nada de neuraminidasa, por lo cual no tendría sentido darle oseltamivir, este tipo de medicamentos. Y el darunavir, su S50, es muy baja, perdón, es muy alta como para que uno pueda decir que con este efecto podamos lograr alguna actividad, ¿no? Todos tienen este C50 más de 100 y con lo cual no se podría recomendar ninguno de ellos solamente por el criterio farmacológico, ¿no? Entonces, revisemos un poco acerca de ivermectina. Recordar que ivermectina está siendo postulada. Ahorita luego voy a revisar acerca de la actividad que tiene en los estudios de campo, ¿no? Para las fases iniciales, pero en este caso vamos a discutir en hospitalizados si tiene algún tipo de efecto o no la ivermectina, ¿no? En este caso lo que hace es interferir, ¿no? Interfiere con entrada de proteínas, ¿no? Entrada de proteínas virales en el núcleo. A nivel de núcleo, ¿ok? La IMP específicamente alfa beta 1. Este es el target, ¿ok? IMP alfa beta 1. Entonces, en general, ivermectina ya se ha probado porque tiene nuevamente actividad in vitro sobre varios virus tipo RNA. Entonces, inicialmente, imagínense que ivermectina también en algún momento se utilizó para ver si tenía efectividad sobre VIH, ¿no? Entonces, casualmente hay varios trials, ¿no? Ahora últimos, donde se muestra su impacto negativo en, por ejemplo, en dengue, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido estar dando, porque la C50 en este caso ya es otro escenario donde puede ser incluso negativo, ¿no? Es decir, ni así uno quiera dar mayor concentración, ¿no? Vas a llegar a tener concentraciones suficientes en plasma para tener estos efectos. Entonces, si uno quiere revisar ivermectina en estudios bien diseñados, randomizados, que son la cúspide de este tipo de evaluaciones que nos solicitan casualmente la medicina basada en evidencias, no va a encontrar un estudio hasta el momento en pacientes hospitalizados. Y si alguien lo tiene, me lo brinda, por favor, porque realmente no. Y este ensayo, en realidad, es un preprint, es una cohorte retrospectiva donde se enrolan 280 participantes, ¿no? El ICON. Entonces, este estudio que es interesante, relata de estos 280 pacientes no gestantes, menos de 18 años, que no hayan estado con confirmación, estos son los criterios de exclusión, con una edad media de 59, la mayoría varones, donde más o menos son dos brazos, el estándar of care de 107 pacientes y el otro brazo que son 173 que reciben ivermectina. Ojo, mucho cuidado porque en el brazo de ivermectina también hubieron otros confusores, por ejemplo, pacientes que recibían acitromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Y lo que reportan casualmente y muy interesante es que la mortalidad en el brazo de ivermectina fue menor, es decir, un 15 versus un 25.2 del cuidado estándar, ¿no? Con un odds de 0.52, o sea, 48% menos mortalidad en los pacientes que recibían ivermectina y que estuvieron, obviamente, con pacientes hospitalizados con COVID-19, un estudio con un P significativo, en este caso, y llama la atención eso, ¿no? Entonces, incluso en pacientes con enfermedad severa, ¿no? Donde se ve 38 versus 80%, ¿no? Con un P interesante y un odds de 0.15, 75% menos de mortalidad. Y no hubo diferencias en los ratios de extubación. Sin embargo, hay muchas críticas a este tipo de estudios. Acuérdense que es una cohorte retrospectiva. Sin embargo, ahora el estudio todavía no tiene revisión por pares. Realmente llama la atención porque uno cuando mira el análisis, el ajuste por multivariado, no encuentra
algún beneficio y hay confusores que no están medidos, por ejemplo, el impacto real si hay otros medicamentos que pudieron haber beneficiado en el mejor aparente beneficio clínico de ivermectina, ¿no? Entonces uno tiene que tener este tipo de población. Evidentemente no sabemos, también debe haber bastante sesgo en la selección de este grupo de pacientes. Sin embargo, la cohorte es, pues, entre comillas, lo que más se aproxima a los estudios randomizados. Sin embargo, tienen sus limitaciones y también no nos especifican algunos de los ajustes que hemos solicitado. Entonces, con esto ya hemos hablado algo de ivermectina en hospitalizados. Hemos mencionado la posibilidad de que no hay más estudios todavía bien diseñados y que nos den el respaldo de esta supuesta actividad in vitro de ivermectina. Y nuevamente, cuando uno va a la cascada inmunológica, tiene que recordar todos estos targets que hemos mencionado. Ya habíamos evaluado la actividad de SARS-CoV-2, ¿no? Con la estímulo de macrófagos. Recuerden ustedes el gráfico en la clase de fisiopatología del alveolo sano y del alveolo comprometido, donde efectivamente la proteína estructural, que es los alveolos y los neumocitos tipo 1 están desintegrados, se forman fibroblastos, hay una serie de reacciones, estímulo de quemoquinas y consiguientemente hay bastante liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, interferón gamma también hay una expresión, hay una disminución y retraso en su expresión, pero las quemoquinas van a ver que tienen mucha actividad y van a liberar varios complejos, entre ellos están el factor de necrosis tumoral, interferón alfa beta, interleuquina 6, interleuquina 18. Entonces, justamente en este target, lo que se ha propuesto para tormenta de citocinas es tolicizumab, ¿no? Tocilizumab, perdón. Entonces, este es un receptor de interleuquina 6, ¿no? Un receptor de interleuquina 6 y tiene dos isoformos, ¿no? Entonces, el que es ligado a la membrana, MI ligado a membrana, 6R, y también hay un receptor que es soluble, SIL 6R, ¿no? Entonces, lo que viene, esta interleuquina 6 se va a unir a, la interleuquina 6 viene y se va a unir con este receptor soluble, ¿ok? Viene y se junta, se une al receptor soluble, ¿no? Entonces viene a través de una GP, glicoproteína 130, en una membrana celular, se va a unir y por medio de una transducción empieza la mediación de la inflamación, ¿ok? Entonces, acuérdense, tocilizumab y esta interleuquina 6 justamente a través del receptor soluble. Entonces, este tocilizumab lo que va a hacer es específicamente a través de esta señal que es una transducción que está producida por esto, justamente va a mandar esta señal, ¿no? Y va a tratar de inactivar a este receptor soluble. Pero también puede tener alguna actividad sobre el receptor de membrana, ¿ok? Puede tener alguna actividad en el receptor de membrana. Este es membrana y este es el receptor soluble. ¿Ok? Entonces, usualmente hemos visto, pues, uno cuando empieza esta pandemia, refiere el uso de tocilizumab a pacientes con artritis reumatoide, está restringido este medicamento, sin embargo, vimos que tenía una probable activación, un rol en el síndrome de liberación de citocinas, que bueno, también tiene sus criterios, pero como les he dicho, y muchos de los estudios están dando ya la contra también para tocilizumab, vean ustedes que hay una serie de mecanismos por los cuales el virus también en sí, ya les había adelantado lo de sepsis viral, es importante y que puede tener una ruta por varias de estas vías, ¿no? Hay varias vías cual pueden estar dañadas. Entonces, ¿qué ruta de tormenta de citoquinas estamos agarrando? Tal vez nos agarramos con esta ruta donde actúa tocilizumab. Van a ver que los otros estudios, como interleuquina 1B, por ejemplo, donde están aquí en red, se están estudiando, ¿no? Entonces tiene variación clínica que hay que rescatar. ¿Ok? Entonces, para más o menos ir viendo, es que este estudio que fue interesante, que es el COVAX Trial, ¿no? De Temra, ¿no? De Roche, justamente relata, y la misma empresa farmacéutica hace unos días, pues lo que hace es decir que no se ha cumplido el outcome primario del estudio del COVAX Trial, ¿no? Que es el endpoint de cura clínica, por lo cual no se recomienda, ¿no? Entonces los italianos ya en días previos ya habían recomendado que no iba a haber este beneficio con este tratamiento, ¿no? Aparentemente. Entonces, es importante porque uno, cuando trata de hacer la búsqueda
y se va justamente al clinicaltrials.com y trata de desglosar un poco el Covacta, ¿no? Entonces acá lo que se ha hecho es comparar el tocilizumab versus un placebo, ¿no? En el cual pues la dosis que estamos viendo es de 8 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 800 miligramos, ¿no? Entonces te dan el chance de incluso administrar hasta una dosis adicional si había mejoría de los síntomas o había empeoramiento, ¿no? Entonces el endpoint primario, como vemos, la escala siempre ordinal y la mejoría de las 7 categorías que estábamos viendo, ¿no? Hasta el día 28 le daban un chance y bueno, a las 4 semanas no fue estadísticamente significativa esta diferencia clínica, ni tampoco en pacientes en mortalidad, ¿no? 19.7 versus 19.4. Entonces, por ahí uno que va ya dando la contra, porque este es uno de los primeros ensayos que está dando la contra. Sin embargo, hasta esta fecha ya teníamos data retrospectiva, datos de estudios acá unicéntricos con experiencias y reportes de casos que aparentemente iba muy bien. Y en la práctica clínica uno pues tiene mucha preocupación porque es el paciente en la segunda semana que está con una tormenta de citoquinas, está con interleuquina 6 más de 40, tienes toda la linfopenia, la ferritina alta, el PCR en 300, y el paciente está volando en fiebre, tiene una procalcitonina muy baja, entonces tú dices esto no es necesariamente una superinfección, esto puede ser una fase inmunológica, estamos hablando de una tormenta de citocinas, entonces por ahí el postulado de sepsis viral no me alcanza, no es muy completo, y por ahí digo, no, realmente me servirá tocilizumab. En la práctica clínica estamos aprendiendo bastante, y lo que hemos decidido ahora en este periodo digamos, de pandemia, ya estamos mejorando las versiones de cada uno de nuestros protocolos y, sin embargo, tocilizumab aparentemente no tendría ningún rol, está tratando de luchar por ahí, al meterse en las recomendaciones. Sin embargo, es lo que les decía, ¿no? Dar tosi o no dar tosi, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, acá hay algunos comentarios en Clinical Infectious Disease donde se habla ya de un nuevo mecanismo que es el Host Directed Therapy, ¿no? Que es la terapia dirigida contra el huésped. Es decir, ya no solo evaluar el hecho de que si la droga o no es realmente segura en este escenario, sino también ver qué es lo que está pasando, porque hay una serie, y hay una maquinaria, y van a ver ustedes que la terapia dirigida contra targets celulares, más adelante veremos pacientes sépticos que están siendo tratados con inhibidores de caspasa, no lo sé, pero específicamente en este tema quiero hacerles mención que tormenta de citoquinas es todo un mundo y hemos visto todas las rutas posibles de tormenta de citoquinas, solamente estoy mencionando 2, pero sin embargo miren ustedes, cada una de estas rutas podría tener una inhibición con un complejo distinto. Entonces realmente un paciente puede estar haciendo incluso un solapamiento entre 2 tipos de mecanismos distintos de tormenta de citoquinas, y justamente estos comentarios van a eso. Realmente si tocilizumab no se va bien, por acá en los debates, en los foros locales también se ha cuestionado bastante si retirar a tocilizumab de las guías. Creo que por ahora ya estamos haciendo nuestra tercera edición de la plantilla y el algoritmo de tratamiento en mi hospital, y realmente estamos reuniendo bastante de esta información porque realmente hemos tenido experiencias favorables, y la tasa de superinfecciones, como se ha mencionado con tocilizumab en algunos estudios, es interesante porque hay reactivaciones de virus de hepatitis B, hemos tenido aspergilosis pulmonares, bacteremias sobre todo, y también hemos tenido episodios de aspergilosis asociada a COVID, ¿no? Entonces, y tuve reactivaciones de TB, como estoy mencionando, pero en sí es algo que tienen que demostrarse con estudios randomizados para definir bien cuál es la utilidad de este medicamento o no. ¿Y qué es lo que pasó en este estudio que también fue interesante, que también está en Clinical Infectious Diseases, donde evalúa la efectividad de tocilizumab para el tratamiento de pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Entonces, desglosando un poco el estudio, son 154 pacientes, 78 han recibido tosi versus 76 que no recibieron, y es un estudio unicéntrico en Michigan, ¿no? Donde la media de seguimiento era de 47 días, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos pacientes tratados con tocilizumab eran más jóvenes, tenían una media de 55 frente a 60 años. Acá viene la primera limitación, eran menos propensos a tener enfermedad pulmonar crónica, va nuestra segunda limitación, y el 10% frente a 28%, ¿no? Y tenían dímeros D un poco más bajo, aunque ya hemos visto que realmente el dímero D no juega un rol muy específico y sobre todo realmente cumple un valor predictivo para enfermedad tromboembólica en estos pacientes. En los modelos ajustados por pacientes por intención de tratamiento, tocilizumab se
asoció a una reducción del 45% en el riesgo de muerte. Miren ustedes el hazard ratio de 0,55 o la traducción que hemos mencionado acá, ¿no? Y mejor estado en la escala de resultado ordinal en pacientes con ventilación mecánica. Este es uno de los pocos estudios, a pesar de que tiene un diseño que tiene ya algunas limitaciones que hemos mencionado, sin embargo, hablan de un posible efecto de tocilizumab en este tipo de pacientes con ventilación. Y justamente los algoritmos ya nos decían que el paciente que ya está en la fase 3, el paciente que ya está en la fase 2B y realmente está entrando a ventilador, ya no tiene realmente, el paciente que está intubado ya no tiene sentido de darle este tipo de medicamentos. Sin embargo, este estudio fue interesante porque hablaba de el riesgo de muerte y el resultado de la escala ordinal, sobre todo en curas clínicas, ¿no? Entonces, fue interesante porque realmente muestra un escenario distinto a lo que ya habíamos planteado nosotros no englobamos, no damos tocilizumab a los pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Entonces, aunque tocilizumab se asoció con una mayor proporción de pacientes con sobreinfecciones, 54 versus 26, y vean ustedes que las infecciones primero son, bueno, en un número de 41 versus 22, interesantemente veían más episodios de bacteremias por Staphylococcus aureus, ¿no? En este caso meticilino susceptibles por la microbiota local, ¿no? Sin embargo, si uno ve acá, pues hemos visto gran cantidad de infecciones por Acinetobacter, hubo pseudomonas o Klebsiella resistentes a carbapenémicos, entonces realmente eso es un escenario que hay que ver y adoptar acá acorde a lo que se está viendo, ¿no? Entonces este tocilizumab en realidad, pues como ven acá, a los 28 días en tasa de ratio de fatalidad no hubo diferencias clínicas, ¿no? Y en los pacientes que hubo superinfección, sí, pues casualmente los pacientes que tuvieron más superinfección fueron los de tocilizumab. Esto sí fue significativo. Entonces, justamente esta es una de las limitaciones también de demostrar y de dar tocilizumab fuera de ensayos clínicos, ¿no? El riesgo de hacer superinfecciones. Entonces, uno cuando valora riesgo-beneficio debe no solamente evaluar la seguridad clínica que puedas tener, sino también los efectos adversos posibles. Entonces, eso sí puede tener algún impacto y por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de estudios. Y esto es interesante porque en sí, como hemos visto, son pacientes dirigidos para ventilación mecánica con enfermedad severa por COVID, pero específicamente en el escenario del síndrome de liberación de citoquinas, este CHIC study justamente es uno de los pocos, creo que es el único donde hay una comparación de los glucocorticoides como tocilizumab versus el estándar de tratamiento frente a este síndrome que hemos mencionado en COVID, para lo cual en este estudio lo que hacían era dar metilprednisolona a 250 miligramos, seguido de 80 miligramos, 2 a 5 días. Me recuerda bastante esta dosis de 80 a los comienzos de COVID acá en Perú en la pandemia, donde gran parte de los clínicos se agrupaban y daban 1 miligramo por kilo de metilprednisolona todos los días para tratar estos llamados compulsos de corticoides, para tratar este síndrome de liberación de citoquinas, hasta que salga el recovery trial, ¿no? Y si no había mejoría, pues iba al brazo de tocilizumab, ¿no? En este caso, o iba al estándar de tratamiento, ¿no? Entonces, acá se cogió un pool de 350 para tener los controles y se hizo un macheo de 1 por 1, tanto por sexo y edad. Es interesante porque acá tratan de de emular prácticamente lo que pueda pasar en un estudio clínico randomizado, ¿no? Sin embargo, el outcome primario fue la mejoría en 2 grados de la escala de 17 ítems de OMS, que ya le hemos mencionado, o el alto hospitalario, ¿no? Entonces, miren ustedes que para que sea liberación de citoquinas, tenía estos criterios, ¿no? Uno, que el paciente esté saturando menos de 94, que esté en taquipnia, ¿no? Y que tenga alguno de los marcadores, es decir, PCR alta, más de 100, ferritina alta, más de 900, o que esté en un aumento, duplicando el valor en 48 horas del ingreso, o aumento del nivel del número de más de 1500, que es alto, ¿no? Y si no fueron pertinentes estos criterios de exclusión para el protocolo de tratamiento. Entonces, si uno les pregunta en su práctica clínica, ¿cuántos de los pacientes que miran, que están hospitalizados, no saturan, no tienen PCRs altos, no tienen ferritinas más de 900, ¿no? En este caso, y tampoco no tienen, bueno, el número D no necesariamente correlaciona, pero varios de estos pacientes ya tacaminecos con desaturación podrían englobarse en este criterio. Por eso es que nosotros hemos sido un poco más finos y hemos tratado de emular los criterios de el síndrome de liberación de citoquinas en terapia celular, sobre todo de la Sociedad de Trasplante, ¿no? Americana, que
además clasifica este síndrome de liberación de citoquinas con grado 3 y grado 4, como habíamos mencionado, y es que en grado 3 y grado 4 hay hipotensión y fiebre, ¿no? Que es justamente donde es necesario dar algún tipo de intervención. Entonces, sin embargo, vean ustedes que los grados de compromiso sistémico y los criterios de un síndrome de liberación de citoquinas varían bastante con lo que se está dando en este tipo de escenarios y estudios, pero llama la atención porque es uno de los pocos estudios que nos está hablando acerca de esto. Entonces, al inicio del estudio, todos los pacientes con COVID-19 en el grupo de tratamiento, que eran 86, y en el grupo de control, que también eran 86, tenían síntomas de liberación de citoquinas, ¿no? Y enfrentaron una insuficiencia respiratoria aguda. Los que los trataron tuvieron un 79% más de probabilidad de alcanzar el resultado primario, un hazard rate de 1.8, ¿no? 65% menos de mortalidad y 71% menos de ventilación mecánica invasiva. En teoría, los efectos del tratamiento se mantuvieron constantes en los análisis de confusión y de sensibilidad. Como ven acá, en el tratamiento, casi el 43% fue el brazo de tocilizumab en este caso, ¿no? Entonces, miren ustedes, entonces esto nos pone a cuestionar que si realmente son útiles en el escenario de síndrome de liberación de citoquinas, aunque son, las definiciones pueden ser justamente la limitante de este estudio y la definición, porque muchos pacientes pueden encajar en esta, pero sin embargo ya nos hablan de que corticoides, estas dosis con 250 y luego ajustado, no al peso, más tocilizumab, si no hubo mejoría clínica, puede dar menos ventilación, menos mortalidad. Entonces, este es justamente lo que hay que evaluar, ¿no? Entonces, acá están nuevamente para señalar los outcomes de este estudio, ¿no? La mortalidad hospitalaria 0.35, ¿no? Tratamiento versus control y versus control ajustado por múltiples variables y todas las que están acá, es de casi 72% menos de mortalidad hospitalaria en el paciente que recibía tratamiento versus el grupo control, ¿no? Tratamiento me refiero a corticoides más tocilizumab en el enrolamiento. No voy a desglosar más las curvas de Kaplan-Meier en este caso, pero solamente es para ver realmente esto. Entonces, tocilizumab ya no iría más, ¿qué es lo que nos dicen? Lo que está evidenciando la literatura, o que hay que estar atentos en estos próximos días, es que ahorita tenemos dos ensayos de clinical trials en fase 3, tenemos por A o B, tenemos Remdacta, que está evaluando remdesivir más tocilizumab, ¿no? Versus remdesivir y placebo, ¿no? Entonces, en los cuales se les da hasta 10 días de esta combinación, el estudio de impacto también, en los cuales se recibe una dosis intravenosa del placebo versus el estándar de tratamiento, ¿no? Y tenemos el estudio Mariposa Trial también, que está evaluando el tocilizumab 8 miligramos versus tocilizumab 4 miligramos, ¿no? En este caso son dos dosis distintas, ¿no? De tocilizumab que se está utilizando, y vean que los ensayos están dirigidos para poblaciones con neumonías severas, pero no hay el escenario nuevamente que emule el estudio que hemos mencionado, que es el de síndrome de liberación de citoquinas, donde realmente tendría su valor tocilizumab. Probablemente el estudio Covacta y estos Rendacta, el Empacta y el Mariposa van a dar resultados tal vez que son similares en cuanto a efectividad de TOSI en neumonía severa. Hay que buscar TOSI para síndrome de liberación de citoquinas, como hemos mencionado.